Viejo, ese último capítulo sí que fue intenso, no sé de dónde se sacan las ideas para enfrentar a Parker a las situaciones más difíciles, no quiero mencionarles sobre lo que pasa en Materia Oscura, pero Peter está bastante jodido si lo digo sinceramente. Lo mismo en esta obra, por lo menos le rompió los brazos a Firefly, y rayos que odio a ese tipo, más que a la mayoría de villanos del murciélago. No soy creador, link original en la descripción. Peter, el chico de las pizzas. Capítulo 7. Después de la larga noche. El sol estaba alto en el cielo cuando Peter finalmente se dirigió a la dirección que Marco le había dado. Al igual que todo lo demás, estaba en su bolso cuando se incendió, pero eventualmente pudo recordar suficientes detalles para encontrarlo en el Bowery. Tuvo que recurrir al robo para ocultar sus heridas y su traje de araña destruido, agarrando ropa de las cuerdas que estaban olvidadas afuera. No tuvo mucha elección en el asunto y terminó con pantalones negros rectos que eran un poco demasiado grandes para él y una sudadera con capucha azul con una gran S en la espalda. Se sintió absolutamente mal por el robo, memorizó la dirección en la que había tomado la ropa, decidió lavarla y traerla de vuelta tan pronto como pudiera. En sus zapatillas, lo único que había sobrevivido a su pelea con Firefly, podía sentir que le dolían y le picaban los pies a medida que la piel volvía a crecer sobre sus heridas. Los humanos normales formarían tejido cicatricial, pero sabía por experiencia que, aunque podía cicatrizar, nunca permanecía por más de unas pocas semanas, y eso era para las peores lesiones. Su rostro seguía siendo un desastre, un baño público lleno de borrachos y adultos desmayados fue el único lavado que recibió ese día. Podía sentir que algunos de los cortes en sus cejas y frente aún no se habían cerrado, su curación se centró primero en las peores heridas. Su espalda, de lejos, era la que más le dolía. La piel aún no había vuelto a crecer, dejándola sensible e irritada. No contraería una infección, eso era casi imposible para él, pero había tenido tanto dolor que no había logrado dormir esa noche. El agotamiento era como un gran peso sobre sus hombros magullados, haciéndolo arrastrar los pies y agachar la cabeza. Sin embargo, todavía tenía que seguir adelante, aprender de sus errores y convertirse en una mejor persona. Su familia y amigos habrían querido eso para él y, aunque nunca los volviera a ver, no quería decepcionarlos en caso de que hubiera una vida después de la muerte. Quería poder enfrentarse a sus padres, Ben, Ma y Tony, y estar satisfecho con lo que había hecho en su vida. No estaba orgulloso de los eventos de la noche anterior. Había actuado con imprudencia y, como resultado, causó la muerte de civiles. Si hubiera esperado unos minutos más, la policía habría llegado a tiempo para detener a Firefly. No había hecho nada más que empeorar la situación. No volvería a salir como Spider-Man. No hasta que hubiera aprendido todo lo que había que saber sobre Gotham, tal como lo hizo con Nueva York, en casa. Necesitaba conocer las calles y los edificios, la situación criminal y los diversos vigilantes que podía encontrar. Por una vez, estaba caminando por las calles del Bowery. Ya no tenía un arma, el taser que Nick Twin le dio había desaparecido junto con el resto de sus suministros. Había tenido hambre todo el día. La gente no lo molestaba. Sus nudillos estaban sucios, llenos de sangre y mugre, y su rostro estaba cubierto por una máscara de piedra. Se mezcló con la multitud de este distrito, como si fuera uno de ellos. ¿Podría una ciudad realmente cambiar a alguien tan rápido? Pero bueno, no era solo la ciudad, ¿verdad? Era todo lo que había pasado recientemente, con Misterio, MJ y May. También era todo lo que había sucedido antes, cuando Thanos casi los destruyó a todos. La calle en la que estaba era larga y sinuosa, la dirección que le habían dado estaba al final de ella, bloqueando el camino, convirtiendo el callejón en un callejón sin salida. Lo miró. Era grande, antiguo. Uno de esos edificios góticos clásicos repartidos por Gotham. Estaba en un estado notablemente bueno, para el Bowery. Llamó a la puerta. Adentro, escuchó arrastrar de pies, luego gruñidos. La puerta se abrió lentamente, un ojo se asomó por el hueco de la puerta antes de escuchar un fuerte suspiro, y se abrió por completo. Frente a él estaba de pie una anciana, arrugada por el tiempo.
Sus rasgos eran asiáticos orientales, su cabello de un plateado brillante. Hablaba lenta pero bruscamente, con un aire de autoridad en su voz. «¿Eres el nuevo repartidor de Marco, supongo?» Ella entrecerró los ojos hacia él. «Ustedes, niños, siempre tienen el mismo aspecto». Asintió, sin saber si era capaz de hablar en su estado actual. Ella puso los ojos en blanco. «Adelante». «Amelio», explicó el trato. «¿Amelio?» Peter repitió, sin entender. Él caminó tras ella, hacia el vestíbulo de entrada. Algunos buzones estaban sentados en el lado izquierdo de la habitación, bastantes de ellos reventados, y se podía ver una escalera más adentro de un corredor, subiendo y bajando. A pesar de su intimidante exterior, el interior era muy mundano. Como trabajas para él, puedes elegir entre una de las dos habitaciones del ático. Vienen con un colchón y baño privado. La electricidad entra a las 7 p.m. y se apaga a las 3 a.m. La calefacción está encendida de diciembre a febrero. La extraña mujer le dijo, indicándole que avanzara. Ella lo condujo escaleras arriba y él la siguió, con el cuerpo dolorido a cada paso. Mientras se movían, ella seguía hablando. Puede obtener agua caliente de 8 p.m. a 10 p.m. y de 5 p.m. a 7 p.m. De lo contrario, cierro el gas. No hay utensilios de cocina ni cubiertos en las unidades. Subieron la escalera de caracol. Peter notó que, a pesar de que había muchos apartamentos allí, 3 por descanso en un edificio de 10 pisos de altura, no había hombres en ninguna parte. Entonces, este era este tipo de establecimiento. Ninguna actividad ilegal puede llevarse a cabo dentro de esos muros. Esto incluye tráfico, secuestro, asesinato, agresión y terrorismo. Los incendios provocados y cualquier otro tipo de delitos violentos también están prohibidos. Si crees que la policía te está apoyando, no puedes. Quédate hasta que se aclare. Peter asintió, con un nudo en la garganta, preguntándose dónde había terminado. Podía escuchar movimiento en varios de los apartamentos. ¿Dónde estaban esas personas, todos los delincuentes? El alquiler para ti es solo 10 por día, ya que trabajas para Amelio. Hay una cocina común que puedes usar en el sótano, así como una lavandería. El canibalismo está prohibido. Si quieres usar las máquinas para lavar sangre, asegúrese de descontaminar el interior con alcohol isopropílico u otra forma de desinfectante y lávelo con agua antes de irse. Peter decidió en ese momento que trataría de evitar a sus vecinos tanto como fuera posible. Necesitaba vivienda desesperadamente, pero parecía que había terminado en un escondite criminal. Caminaron en silencio hasta el ático, que solo tenía 2 departamentos, uno a cada lado. Dijo la mujer, señalando la puerta de la izquierda. Tiene un televisor y un armario. Luego señaló a la derecha. Tiene una radio y un escritorio. Me quedo con el escritorio. Peter respondió de inmediato. De todos modos, nunca le había gustado la televisión y necesitaba un lugar para investigar. Muy bien. La mujer asintió. Después de un momento, agregó cortésmente. Puedes llamarme Shiwin. Soy Peter, le dijo en respuesta. Se sentía mal por no ser tan amable y entusiasta como solía ser, pero la noche había sido larga y lo único que podía pensar era que no podía esperar para tomar una ducha, luego colapsaría en su cama y trataría de dormir. Al verla extender la mano, se sonrojó y buscó en el bolsillo de la sudadera con capucha robada. Ella frunció el ceño ante el billete de $100, pero no hizo ningún comentario al respecto. Probablemente le habían pagado de maneras mucho más extrañas antes. ¿Puedo recuperar algo? Necesito comprar comida. Le preguntó, demasiado cansado para ser demasiado cortés. Ella asintió secamente, formalmente, y sacó 3 billetes nuevos de $10 de su bolso. Los intercambió afortunadamente, entregando sus 100. Muy bien, Peter. El alquiler de la semana está cubierto. Ahora, mantén la cabeza baja y no llames la atención sobre este lugar. Ella empujó una pequeña llave de metal en su mano y luego se fue sin más palabras, dejándolo mirarla en silencio. Un lugar para que él duerma. Un lugar en el que incluso podría cerrar la puerta. Se sentía sumamente extraño, entrando en el pequeño apartamento por su cuenta, sin May a su lado.
Se habían mudado mucho y recordaba esa sensación de abrir la puerta de una habitación vacía y lúgubre, pero aún creyendo que podrían convertirla en un hogar porque, al menos, estaban juntos. Necesitó todo lo que tenía para no atravesar la pared, pero se contuvo. En cambio, recorrió la pequeña habitación, observando cada detalle. En efecto, había un colchón en el suelo, separado del resto de la habitación por una cortina oscura, que podía retirarse y atarse a la pared si fuera necesario. Tal como lo había explicado Xiuying, no había utensilios de cocina, ni siquiera una mesa. Sin embargo, había un pequeño escritorio junto a una de las dos ventanas de la habitación. Hecho de madera, parecía ser de una calidad sorprendentemente buena, teniendo en cuenta el vecindario. Había una pequeña radio encima, apagada. Lo único que había en el apartamento, además de esas dos áreas, era una puerta que, cuando empujó, lo condujo a un pequeño baño estrecho con ducha y un asiento de inodoro. Por supuesto, no había toallas ni jabón. Vio un espejo encima del lavabo, que de alguna manera encajaba entre el inodoro y la ducha. Dio un paso adelante, mirando su reflejo. Parecía exhausto y sucio, sus ojos parecían haber sido golpeados, con lo oscuros que eran los círculos debajo de ellos. Con un suspiro, se quitó la ropa sucia y pegajosa, temblando cuando la tela rozó la carne de su espalda. La ducha era fría y corta. A pesar de no tener jabón, se las arregló para quitarse mucha sangre y hollín que le habían manchado el cuerpo. Salió a la sala principal, secándose el cabello con la sudadera con capucha azul, sintiéndose demasiado exhausto como para pararse sobre sus propios pies. Tambaleándose, se acercó al colchón y se dejó caer sobre él. Estaba inconsciente en un instante. Sus sueños eran duros y crueles, llenos de gritos, llantos y gemidos. Una y otra vez, vio cómo el fuego quemaba a través de su piel, dejándolo como un cadáver carbonizado, apenas capaz de respirar. Sin embargo, antes de que pudiera morir, fue arrastrado al suelo, asfixiándose en la tierra. Dedos fríos se envolvieron alrededor de sus tobillos, impidiéndole salir a duras penas. Cuando miró hacia abajo, el rostro descompuesto de Mae le sonrió con dulzura, una parodia de las miradas dulces que solía darle, justo antes de alborotarle el pelo o abrazarlo. Intentó agarrar su mano, adentrarse más en la tierra, incluso si eso significaba morir. Sin embargo, tan pronto como la alcanzó, su rostro se transformó en una sonrisa cruel y sus rasgos se desvanecieron, reemplazados por el rostro lleno de cicatrices de un hombre vestido con una armadura. ¿Por qué no te quemas, Peter? El hombre preguntó conversacionalmente. ¿Por qué no quemas? La letanía resonaba en su cabeza, y lo único que podía hacer para combatirla era acurrucarse como un ovillo, llevándose la mano a los oídos para tratar de bloquear las palabras. El olor a carne quemada le llegó a la nariz, no sabía si venía de él. Se despertó con un grito ahogado, incorporándose violentamente. Su cabeza palpitaba y su garganta estaba seca como un papel. Necesitaba un trago. Después de tropezar con el baño para beber el equivalente a unos cuantos vasos de agua corriente benditamente limpia, Peter se enderezó, mirándose en el espejo. Los cortes en su rostro desaparecieron, al igual que el dolor en sus pies. Los miró, sin sorprenderse de verlos perfectamente lisos e intactos. Su espalda, sin embargo, todavía le dolía terriblemente. Por supuesto, necesitaba más comida para curar una herida tan grande como esta. Distantemente, se preguntó cuánto tiempo había dormido. Parecía que el sol seguía brillando, así que no faltó al trabajo. Se acercó a la ventana más cercana y abrió las persianas. Se había dormido durante el trabajo. El sol estaba demasiado bajo para que fuera de mañana, y los olores de las calles, café y pan mezclados con humo y sudor, confirmaron sus sospechas. Él suspiró. Buen trabajo, Peter, ni siquiera una semana después de un nuevo concierto y ya lo arruinó. Su estómago se retorció dolorosamente y se obligó a salir de su aturdimiento. Necesitaba cuidarse a sí mismo, recuperar su fuerza. No tenía sentido dejarse morir. Entonces, aunque se sentía vacío hasta la médula, Peter volvió a ponerse la ropa robada, agarró el resto de su dinero, sus llaves y salió de su nuevo apartamento a la sombra.
Le dolía el hombro cuando cerró la puerta detrás de él, necesitaba tener cuidado, estaba llegando a sus límites. Al salir a la calle, se dio cuenta de que había algo diferente en la atmósfera. La tristeza habitual de Gotham se había magnificado de alguna manera, haciendo que la ciudad pareciera aún más oscura que antes. Los civiles caminaban con la cabeza ligeramente gacha, mirando de izquierda a derecha. Podía oler el miedo en el aire. ¿Fue esto el resultado del incidente de Firefly? En un instante, recordó el olor a combustible, el calor en su espalda. Tuvo que detenerse, cerrar los ojos y respirar hondo unas cuantas veces antes de poder seguir moviéndose. Peter deambuló hasta que encontró una tienda de conveniencia que parecía que no sería apuñalado si entraba. Allí tomó 2 sándwiches grandes, una botella de refresco y algunas papas fritas. No era saludable, probablemente era demasiado caro para lo que valía, pero no le importaba. Necesitaba algo para sentirse mejor. Comenzó a comerse el primer sándwich casi de inmediato, se dirigió a una calle secundaria para subir a una casa y lo usó para lanzarse un poco más alto, hacia un pequeño edificio administrativo. Los techos todavía se sentían seguros para él, su habilidad para llegar rápidamente a terreno elevado era lo único que lo había salvado durante su lucha contra Firefly. Necesitaba adaptarse mejor a su entorno, necesitaba aprender a luchar en el suelo. Si tan solo no hubiera sido tan imprudente. Los techos lo llevaron por el ahora familiar camino a la biblioteca pública de Gotham. Pensó en entrar, tal vez hablar con Bárbara, antes de darse cuenta de que ella ni siquiera lo conocía muy bien y probablemente lo encontraría espeluznante. Él estaba solo. Era difícil recordar eso, a veces. Con un suspiro, eligió usar el hecho de que ahora estaba en un distrito un poco más rico de Gotham para buscar una ferretería. Solo le quedaban 20, pero esperaba poder encontrar algunas herramientas que lo ayudaran a desmantelar lo que quedaba del Iron Spider. Si tenía razón, habría componentes útiles en él. Alejándose de la biblioteca pública, caminó por las calles durante una buena hora antes de encontrar lo que estaba buscando. Con su pequeño kit electrónico en la mano, en el que tuvo que gastar todo su dinero, y que solo contenía 4 herramientas manuales diferentes, regresó al Bowery. Podía escuchar conversaciones a su alrededor, podía ver los titulares en los periódicos, podía distinguirlo de las radios de los autos que pasaban. Firefly estaba en la mente de todos. Aparentemente, se había ido por bastante tiempo antes de ser visto, y había usado ese tiempo para colocar explosivos alrededor de la ciudad. Esperaba que nadie más muriera esa noche a causa de su estupidez. Trató de ignorar las pantallas publicitarias. Varios de ellos hablaban de un meta misterioso que había chocado con el pirómano. Amigo o enemigo. El meta no identificado derrota a Firefly, le dio la bienvenida a la portada de un periódico empapado cuando subió a la parte superior de una tienda de comestibles. Lo recogió y lo aplastó en su puño. No derrotó a nadie. No hubo victoria en lo que había sucedido esa noche. A media tarde, estaba de vuelta en su pequeño apartamento, sentado en el piso de madera y mirando el Iron Spider destruido. Su último recuerdo del señor Stark, de Tony. Estaba hecho jirones, ahora, la espalda derretida y desgarrada, pedazos esparcidos alrededor del cuerpo principal del traje. Tenía algunas horas para trabajar en ello antes de tener que salir a convencer a su jefe para que lo dejara conservar su trabajo, pero no se atrevía a hacerlo. Cada vez que bajaba las tijeras a la tela o intentaba sacar algún componente con pinzas, los recuerdos lo asaltaban. Sus primeras misiones, conocer a los Vengadores, luchar junto a Iron Man. Al final, tuvo que quitarse la muñequera antiestática que había conseguido para asegurarse de que no destruiría los componentes accidentalmente y retrasar sus retoques. Sentía náuseas cada vez que pensaba en desarmar el traje. Esperaba que Marco no lo despidiera del trabajo de entrega, ya que ahora estaba corto de dinero nuevamente. Si lo mantenía, solo tenía que mantener la cabeza gacha, aprender todo lo que pudiera y, una vez que estuviera listo, salir a patrullar nuevamente. El único problema era que no estaba seguro de si alguna vez volvería a estar listo. Capítulo 8. Recuperación. Peter no fue despedido de su trabajo. En cambio, Marco lo sentó y le entregó una nueva sudadera con capucha de pizzería.
Este olía a fresco y, cuando se cambió en el baño, le quedó perfecto. Estuviste allí durante el ataque de Firefly. Su jefe le dijo mientras salía del baño de hombres. No trató de negarlo, sino que asintió en silencio, esperando que no le hicieran más preguntas. Los eventos estaban tan frescos en su mente, el recuerdo tan crudo, que dudaba que pudiera pensar en ello por mucho tiempo antes de derrumbarse. La primera vez, supongo, dijo Marco, luego de que su declaración quedara sin respuesta. Sucede una vez cada 2 meses, uno de ellos aparece. Peter se estremeció. ¿Cada pocos meses? Repitió, sintiéndose entumecido. Escaparon. ¿Alguien te dio ese papel que hizo Gordon? Él no respondió, sin saber de qué estaba hablando el hombre mayor, en su lugar se miró las manos. Su jefe suspiró, se fue cojeando a la cocina y regresó con una cerveza. No le ofreció uno a Peter, lo cual estaba bien. De todos modos, ni siquiera le gustaba el alcohol. No pensé. Marco se quejó. Te conseguiré uno mañana, si decides quedarte. ¿Qué quieres decir? Atravesando el entumecimiento que lo había estado afectando todo el día, la sorpresa surgió en su mente. Miró hacia arriba, confundido. Como respuesta, recibió una sonrisa triste luego de que el adulto hubiera tomado un trago de su botella. Chico. Cuando llamé ayer por la noche y escuché que te habías presentado en el muelle oliendo a humo y combustible, con el aspecto de haber sido golpeado por el mismísimo murciélago, pensé que nunca volvería a verte, pensé que tomaría el primer tren de regreso a Nueva York. Peter ni siquiera podría pagar un boleto si quisiera. Allá arriba no hay nada para mí. Él suspiró en su lugar. Ya te dije que no tengo otra opción. El hombre agachó la cabeza, algo turbio destellando a través de sus ojos. Era fácil de reconocer, como alguien que estaba en medio de eso. Fue pena. Podría haber preguntado, podría haber tratado de consolarlo. Sin embargo, le faltaba la energía. A pesar de que ahora estaba frío y lúgubre, todavía sentía el calor de las llamas contra su espalda. Marco volvió a levantar la cabeza y lo miró largo rato. Peter se retorció con inquietud, esperando no estar actuando de manera sospechosa. El hombre le lanzó una pregunta, pero no se trataba de Firefly. ¿Cómo te llamas, chico? Le preguntó, pareciendo que le dolía mucho hacerlo. Parecía que su respuesta era importante para él, así que, todavía un poco conmocionado, Peter le dijo la verdad. Le valió un guiño. Muy bien, Peter, entonces es hora de ir a trabajar. Su jefe gruñó, la oscuridad todavía en su rostro, apenas reprimida. 14 entregas esa noche, más de las que había tenido antes. O bien corría la voz de que Marcos estaba abierto al público de nuevo, y los antiguos clientes habituales querían reavivar sus hábitos, o el reciente incendio provocado y las explosiones posteriores habían asustado a los civiles para que se escondieran en el interior y confiaran en la entrega. Tendría que dividirlo en 2 viajes, su bolsa de pizza solo podía caber en 8 cajas como máximo. Colocó con cuidado su primera carga en la mochila y luego se la puso. Se encogió al sentir el calor de la pizza recién hecha en su espalda. No fue doloroso, solo profundamente inquietante. Solía ver el calor como una forma de consuelo, antes de Firefly, pero ahora se sentía nauseabundo. Peter tomó algunas respiraciones profundas y tranquilizadoras. No tuvo elección. Este lugar lo ayudó a conseguir un apartamento sin hacer preguntas y le permitió ganar dinero de una manera que no contradecía sus ideales. Esto no era algo que parecía ser muy común en Ciudad Gótica. Iba a tener que superar este nuevo problema, incluso si la pelea había sido hace solo un par de días y fresco en su mente, necesitaba el dinero. Más que eso, necesitaba la distracción. Pensar en tener que sentarse solo, frente al Iron Spider roto, sin nada más que hacer que recordar el pasado, le dio ganas de vomitar. A pesar de su dolor, picazón en la espalda, su cuerpo le respondió más fácilmente de lo que hubiera pensado, con lo terrible que se sentía. Le angustiaba un poco lo rápido que había recuperado sus fuerzas tan pronto como había empezado a comer más. Él ya sabía que su metabolismo requería que consumiera más calorías que la persona promedio, pero realmente podía sentir el cambio en su cuerpo a medida que resolvía lentamente su situación de vida.
Sus sentidos eran más agudos, su cuerpo más flexible, poderoso. Dormir en un colchón adecuado, con la relativa seguridad de una puerta cerrada con llave y persianas cerradas, el sonido de los autos que venían detrás de paredes sorprendentemente gruesas, también había sido de gran ayuda. Su espalda era el único recordatorio de lo sucedido hace apenas un par de días. Se sentía completamente bien por lo demás. Debería sentirse agradecido de poder recuperarse físicamente tan rápido, pero no lo estaba. No pudo evitar recordar el edificio en llamas, los niños llorando, el terrible chasquido, cuando rompió los brazos de Firefly. Era aterrador pensar en ello. Mientras subía lentamente una escalera de servicio, no queriendo que lo vieran saltando demasiado cerca de la pizzería, se dio cuenta de algo inquietante. Últimamente, había peleado con mucha gente que estaba aumentada de alguna manera, metas, como la gente los llamaba aquí. Sandman, ese extraño doctor lagarto, y habían sido capaces de manejar su fuerza. También sabía cómo manejar su golpe con delincuentes callejeros más pequeños, se había vuelto casi instintivo para él. Desafortunadamente, no estaba acostumbrado a tener que controlar su fuerza cuando luchaba por su vida. Los villanos más influyentes en esta ciudad eran en su mayoría humanos normales, pero de alguna manera la mayoría de ellos tenían la capacidad de ser peligrosos incluso sin ningún poder especial. Firefly era la prueba viviente de eso. Tendría que aprender con mucho cuidado quién era o no un meta entre los pícaros. Si Spider-Man volviera, cuando Spider-Man volviera, no podría andar rompiendo los huesos de la gente. Era simple. Romper los huesos de la gente normal era una pendiente resbaladiza hacia el uso de su fuerza de manera irresponsable. Podría terminar con él causando lesiones graves a alguien accidentalmente, podría degenerar en algo aún peor. Peter nunca dejaría que eso sucediera. Si hubiera sido más sereno, podría haber usado su fuerza más sabiamente, acabando con el hombre antes. Entonces, podría haber logrado salvar a más personas. Su GPS lo llevó a lo profundo de un área que no había visitado antes, aunque no lo notó de inmediato, demasiado sumido en sus propios pensamientos. Eventualmente, sin embargo, el cambio en el estilo del edificio lo dejó tan perplejo que dejó de correr y miró a su alrededor, con el ceño fruncido. Esta parte del pueblo tenía mucho techo de teja roja, vegetación, pero, también, verticalidad. Las casas parecían apilarse una encima de la otra, formando pequeñas torres. Algunos de ellos casi parecían fortalezas, con cámaras en sus paredes y lo que parecían ser vigías. Era sorprendentemente diferente de la arquitectura gótica de piedra blanca que se encuentra en el resto de Gotham. Tarareó pensativo, deseando haber memorizado más áreas de la ciudad. Estaba claramente en un tipo de distrito diferente al que acababa de dejar. En lugar de pequeños grupos de hombres y mujeres, la mayoría de ellos visiblemente parte de una pandilla, la gente aquí vestía más discretamente, aunque casi todos portaban armas. ¿Crimen organizado? Quizás. Tendría que pasar más tiempo en la biblioteca para tener una idea clara de lo que estaba pasando. Estaba un poco ansioso por eso. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando el calor de las pizzas le recordó su situación. No debería estar perdiendo el tiempo haciendo turismo, tenía un trabajo que hacer y necesitaba ganar dinero. Su primera entrega lo llevó no muy lejos, a otro edificio de tejas rojas, cubierto de musgo y pequeñas plantas. Sonrió inconscientemente. Gotham parecía bueno encontrando formas de sorprenderlo, de pequeñas maneras, no había esperado que hubiera tanto verde ahí abajo, pero era alentador, en una ciudad tan grande. Su buen humor se agrió bastante después de que sus primeros clientes le apuntaran con un arma, una vez más. Lo siento, y uno de ellos se rió a modo de disculpa, una vez que se dieron cuenta de que solo era un repartidor. Pensamos que eras otra persona. El único lado bueno de este encuentro fue la gran propina de 20 que le dejaron. Todavía corrió tan rápido como pudo una vez que se perdió de vista. Nadie en esta ciudad respetaba las reglas básicas de seguridad de armas, su disciplina de gatillo era absolutamente horrible y él quería tener lo menos que ver con eso.
Las siguientes 3 entregas transcurrieron sin incidentes, excluyendo el hecho de que, para 2 de ellas, tuvo que escalar una de las extrañas torres y pasar las cajas por la ventana a los clientes. En ambas ocasiones, las personas que estaban dentro llevaban una cantidad alarmantemente grande de armas. Cuando su GPS lo llevó fuera de este distrito extraño y de regreso al caos familiar del Bowery, Peter sintió que lo inundaba el alivio. Al menos sabía más sobre esta parte de Gotham y dónde encontrar refugio allí. Vaya. Trecha. Ya no necesitaba buscar refugio, ahora tenía un apartamento. Se sentía extraño, pensando que regresaría a algún lugar específico después de su turno y no solo deambularía hasta encontrar un lugar libre para tratar de descansar. La siguiente pizza lo llevó a un departamento en el sótano, cuya pesada puerta metálica fue abierta lentamente por un hombre de mediana edad con anteojos. Miró a Peter, con el ceño fruncido en su rostro. ¿Pizza? Peter ofreció, empujando la caja hacia adelante. Eso le valió una mirada de incredulidad, como si el hombre hubiera esperado que dijera algo completamente diferente. Eso fue un poco difícil de entender, considerando que tenía una enorme bolsa de pizza saliendo de cada lado de su cuerpo. Claro, susurró finalmente el hombre, subiéndose las gafas con la mano enguantada. La cosa apareció hecha de terciopelo verde de todas las cosas, lo que hizo que Peter hiciera una mueca, pensando en la grasa de pizza que estaba a punto de mancharla. El hombre mantuvo la puerta abierta incluso después de que le entregaron la pizza. Parecía genuinamente sorprendido, todavía. Entonces, ¿Marcos está abierto de nuevo? Ah, probablemente un viejo habitual entonces. Tal vez la pizzería estuvo en descanso por más tiempo de lo que había pensado originalmente. Había asumido que la lesión del propietario era la razón del cierre temporal, pero obviamente eso había sido un acontecimiento reciente y todos habían estado tan sorprendidos de verlo que comenzaba a preguntarse cuánto tiempo había sido realmente su pausa. Sí. Desde hace un par de días. El hombre asintió, sus hombros se sacudían con cada movimiento de cabeza, todo su cuerpo estaba tenso y afilado. Miró la caja que tenía en las manos y luego volvió a mirar a Peter. ¿Quieres jugar un juego?, preguntó eventualmente, los labios moviéndose levemente, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. Ah, lo siento, todavía tengo más pizza para entregar. No te preocupes, no te preocupes. Seré breve. Incluso puedes quedarte afuera. Peter, que ni siquiera había considerado entrar en el apartamento del sótano de un hombre extraño que vivía detrás de la puerta de un búnker, sonrió cortésmente. El civil obviamente tomó eso como un acuerdo, sonriéndole. Está bien, si puedes resolver mi acertijo, te daré $10. Si no puedes, te daré 5. Parecía una forma sumamente complicada de manejar el dinero, pero Peter no quería quejarse. Ahora estaba partiendo de la suposición de que cada persona en Ciudad Gótica excepto él poseía y portaba un arma de fuego de algún tipo y, sin excepción, todos tenían una disciplina de gatillo terrible. Por lo tanto, asegurarse de que no le apuntaran imprudentemente con un arma de fuego iba a ser uno de sus principales objetivos, incluso si tenía que pasar por algunos bucles para mantenerse en su buena voluntad. Por supuesto. Él dijo. Dame lo peor. Está bien, y a ver, y el hombre se frotó la barbilla con la mano libre, también enguantada de verde, aún con la pizza en la otra mano. Se enderezó cuando la inspiración pareció haberlo golpeado y preguntó, sonriendo mientras lo hacía. ¿Qué pasa por las ciudades y los campos, pero nunca se mueve? Peter había escuchado eso antes, lo cual fue un fastidio, pero el pobre hombre parecía tan involucrado en su juego que fingió pensarlo por un rato, lo que hizo que el hombre sonriera. Un camino. Dijo después de fingir resolver el rompecabezas mentalmente. Su respuesta le valió una ronda de aplausos del hombre. Bastante duro, ¿eh? El extraño sonrió. Sí. Peter mintió, aceptando la cuenta que le entregaron. Gracias, señor. El hombre felizmente lo saludó con la mano, antes de cerrar lentamente la puerta de metal. El chico podía escucharlo hacer clic una y otra vez mientras múltiples cerraduras caían en su lugar.
Más ruidos metálicos extraños vinieron del interior, lo que se sumó a la rareza de todo el encuentro. Este fue definitivamente un competidor cercano para la interacción más extraña que había tenido mientras entregaba comida, pero Arley aún se llevó la corona. Al menos, esta vez no había armas involucradas, estaba progresando. Volvió a los tejados, sintiéndose incómodo permaneciendo tan cerca del suelo durante demasiado tiempo. 5 entregas cumplidas, faltan 9 más. Gotham era una ciudad tan extraña, pensó, tecleando una nueva dirección en su GPS. La gente allí parecía ser un tipo completamente diferente de excéntrico, en comparación con lo que estaba acostumbrado. Y pensó que era extraño por vestirse como una araña y salir a golpear criminales después de la escuela. Siguió las instrucciones del dispositivo y finalmente cruzó un letrero que decía Crown Point, en una de las principales intersecciones. Había sido decorado con pequeñas calaveras y Peter pensó que podía oler un poco de sangre a su alrededor. Esta fue una manera tan encantadora de establecer el estado de ánimo. El GPS lo llevó a un callejón oscuro, al que no pudo evitar suspirar. Probablemente lo iban a asaltar de nuevo, ¿no? Echaba de menos la ventaja que su sentido arácnido solía darle en ese tipo de situaciones. Todavía no había regresado, incluso después de dormir y 2 bocadillos. Tal vez debería tratar de dormir más y comer más sándwiches, tal vez era algo de la pubertad, tal vez simplemente no tenía idea de cómo recuperarlo. Deseaba poder descifrarlo, su ausencia lo estaba haciendo sentir aún más agudamente cuán útil era una herramienta. Apenas podía escuchar la respiración dentro del callejón, y provenía de una sola persona. Dio un paso adelante, fallando el taser que Nightwing le había dado. Sin él, sería difícil defenderse sin usar demasiada fuerza. Oye. Allá arriba. Una voz llamó. Saltó, mirando hacia el cielo. Allí, sentado en un poste de luz averiado, una figura en la sombra lo miró. Peter frunció el ceño, preguntándose cómo se suponía que les pasaría la comida. Terminó caminando, buscando una forma discreta de subir, y finalmente encontró una escalera que, si usaba un comienzo de carrera, probablemente podría alcanzar mientras fingía ser un adolescente común. Lo hizo con facilidad, ascendiendo suavemente por el metal oxidado y acercándose al nivel del extraño. Dicho extraño se puso de pie en su lugar, luego giró y saltó en su dirección, aterrizando en el alféizar de una ventana justo al lado de él. No te preocupes, dijeron, lo sacaré de tu mochila. Incluso para él, era difícil ver los rasgos de la persona en la oscuridad, pero Peter pensó que parecían jóvenes, probablemente de su edad, o quizás un poco mayores. Pensó que podía distinguir una máscara de dominó familiar en sus ojos y nariz, pero no pudo acercarse lo suficiente para estar seguro. Sin embargo, la construcción estaba mal para que esto fuera Nightwing, y la voz también estaba completamente apagada. Tal como dijeron que lo harían, el extraño abrió su bolsa de pizza, teniendo mucho cuidado de que no se le cayera ninguna caja. Peter los escuchó sacar el de arriba. Honestamente, no pensé que vendrías, escuchó a continuación, mientras se alejaban de él después de deslizar un billete en el bolsillo de su sudadera. Nadie hace entregas aquí por lo general. Supongo que las cosas están cambiando. Se marcharon antes de que pudiera decir algo, usando algún tipo de cuerda, un gancho de agarre, tal vez, para moverse más rápido. Peter esperó hasta que el sonido de ellos alejándose rápidamente se desvaneció en la distancia antes de tirar la escalera y, con cuidado, se abrió camino hasta el techo. Honestamente, trepar por las paredes era mucho mejor. El resto de su noche fue extremadamente relajante, en comparación con las primeras entregas. Solo saltó una vez más, lo que manejó agarrando el cuchillo con el que estaba siendo amenazado antes de que estuviera completamente levantado y sacándolo de las manos de sus dueños. Luego lo remató agarrándolo por el cuello y arrojándolo a un contenedor de basura. Como castigo, y también porque lo necesitaba, se quedó con el cuchillo. ¿Qué diablos? Escuchó que el hombre salió volando, lo que le hizo preocuparse de que podría haber sido un poco sutil acerca de su superfuerza en este caso específico. No se quedó el tiempo suficiente para averiguar cuánto, regresó a su ruta, ansioso por terminar su turno y regresar al apartamento.
En total, si sumaba sus propinas a su salario de Marcos, ganó casi $110 esa noche, y ni siquiera tuvo que vender ninguna información para ello. No lo llevaría muy lejos, en el gran esquema de las cosas, pero lo llevaría lo suficientemente lejos como para mejorar un poco su situación gracias a él. Ropa nueva. Finalmente podría usar algo que no estuviera sucio y robado. Lo había estado esperando durante un tiempo, incluso esperaba poder haber ahorrado algo de los 140 para ello. Desafortunadamente, el dinero que no había escondido en sus zapatillas se había perdido en la confrontación de Firefly, por lo que al final no pudo hacerlo. Su entumecimiento, ahora reemplazado por un ligero entusiasmo, se permitió tomar una velocidad ligeramente superior a la media, saltando, rodando y columpiándose de postes a gárgolas a señales de tráfico colgantes. Era rápido y estaba oscuro, por lo que no le preocupaba demasiado que lo vieran. Además, la velocidad, el viento en su rostro, en su cabello y todas esas cosas lo hacían sentir más vivo. Y él realmente necesitaba eso en este momento. No estaba sin aliento cuando redujo la velocidad, a una cuadra de la casa de Marco, pero estaba empezando a sudar un poco. Su pecho aún se sentía vacío, su mente aún estaba nublada, pero, mientras estaba allí, con las mejillas sonrojadas por su loca carrera, se sintió un poco mejor. Cuando regresó a su apartamento, la noche ya había avanzado. Todavía no tenía una manera de decir la hora con precisión, tendría que encontrar un teléfono barato una vez que tuviera más presupuesto, pero pensó que debía ser alrededor de la medianoche. Subiendo la escalera de caracol, pudo escuchar a la gente hablando en los pisos inferiores. La diferencia de volumen le dijo que estos apartamentos tenían varias habitaciones más que el suyo, ya que algunas voces parecían provenir de mucho más lejos. El alquiler probablemente aumentó con el tamaño del lugar, pensó, así que estaba perfectamente bien para él. Además, le gustaba estar bajo techo. Claro, eso significaba que la ventana tenía un ángulo un poco extraño, ya que tenía que seguir la pendiente, pero le permitía abrirla y luego, si quería, simplemente salir por ella. No había pensado en eso antes, demasiado ocupado pensando en la pelea con Firefly y dudando sobre los restos del Iron Spider. Casi se había olvidado de eso, recordó con tristeza. Tendría que decidirse a desmantelar el traje, los componentes dentro de él y el oro que contenían eran demasiado valiosos para sus proyectos futuros como para que simplemente dejara que acumularan polvo. No quería, pero tendría que hacerlo y cuanto antes mejor. Abrió la puerta y miró sombríamente el colchón, bajo el cual había escondido el traje arruinado. Se acercó a su escritorio, al que le faltaba una silla y, sin saber dónde más sentarse, se subió a él. Al estar hecho de madera resistente, aguantó bastante bien su peso, lo que le permitió poner su cena en su regazo. Marco le había vuelto a dar una pizza pequeña, y esta vez incluso tenía algunas rebanadas de pepperoni. Aún no se sentía cansado, su cuerpo aún alerta por el esfuerzo de correr a casa de techo en techo. Necesitaba pensar, entonces, no quería que su mente divagara en oscuros recuerdos. Ahora no era el momento. Necesitaba un poco más de control antes de poder pensar en ello, solo un poco más. Después de comer, fue al baño a asearse, suspirando al recordar que hacía mucho que extrañaba las horas en las que podía conseguir agua caliente. Temblando bajo la ráfaga de frío, terminó quedándose allí más de lo esperado, ya que el cambio de temperatura alivió un poco la terrible picazón de su espalda. El dolor aún no había desaparecido por completo, pero se había calmado considerablemente, ahora había entrado en modo de curación, lo que siempre fue profundamente incómodo. Mientras regresaba a la habitación principal, chorreando agua por todas partes, notó que, aunque su colchón tenía algunas sábanas, le faltaba una manta, algo que no había notado antes. Otra cosa más que tenía que añadir a su lista de la compra. Al mirar la caja de pizza vacía sobre su escritorio, se dio cuenta de que tampoco tenía un bote de basura y que todavía no tenía jabón. Estar solo estaba demostrando ser un desafío, había muchos detalles en los que tenía que pensar que a veces lo sorprendían por completo. Estaba tan acostumbrado a que Mai dirigiera la casa que carecía por completo de experiencia en ese sentido. Su corazón se retorció al recordar a su tía. Él la extrañaba.
Deseaba que ella hubiera estado allí, visitando su primer apartamento con una sonrisa de orgullo en el rostro. Bueno, idealmente, él no querría que ella lo viera en este estado, ya que carecía de muchos muebles esenciales, pero tenerla allí haría que incluso esa pequeña humillación estuviera bien. Le dolía demasiado pensar, y no podía distraerse de los recuerdos ahora que había sido atrapado por ellos. Queriendo escapar de su mente, cerró los ojos, esperando un lindo sueño que lo alejara de su dolor. No tuvo un sueño agradable. En cambio, su sueño estaba perturbado por el olor a humo y el sonido de las explosiones. Explosiones de energía, lenguas de fuego. Solo otra noche normal en Gotham.